Señor, queremos, Señor, acudir a la palabra profética más segura que es esta revelación tuya, Señor. Y saber de que en ella podemos encontrar esperanza. Podemos escuchar esta historia y repetirnos esta historia del glorioso Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y que esto nos anime, nos fortalezca, como cantábamos hace un segundo, cuando parezca desfallecer nuestra alma, predicarnos a nosotros esta verdad. Te damos gracias, Señor, y te pido que por favor obres en nuestros corazones, Señor. Ores en nuestras vidas. Ayuda a profundizar, Señor, lo que tú has revelado, será expuesto, que lo podamos aplicar, Señor, a nuestras vidas. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Quiénes han visto la película La vida es bella? Es una triste historia, una famosa película. A los que no se las voy a espolear, perdón, tuvieron 30 años para verla. En la Italia fascista, Guido es un padre judío y él intenta proteger a su hijo pequeño del horror del campo de concentración en donde han sido llevados, donde están recluidos. Y para salvarlo de este trauma y de este temor, del temor natural que consiste en la guerra, él le hace creer que todo es un juego y donde debe acumular puntos para finalmente ganarse un tanque. Una historia bastante triste. Yo creo que eran las pocas que he llorado. Pero si llora al niño, le quitan puntos. Si le encuentran, queda descalificado. Si tiene hambre, pierde. Entonces, Guido transforma todo este sufrimiento en una fantasía, ocultando la cruda realidad de lo que está pasando. Pero a diferencia, hermanos, que de esta película, Dios no nos oculta el sufrimiento. De hecho, Él lo da muy claro y da por sentado en varios pasajes de la Biblia. Y una de las promesas que tenemos también es que vamos a sufrir. De alguna manera, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad. Yo he vencido al mundo, en Juan 16. Y tenemos esta esperanza de que Él hará todo nuevo. Y muchas veces también en iglesias o distintos evangelios que hemos escuchado, nos prometen cosas que Dios nunca dijo en realidad. Y justamente distorsionando aquello como, bueno, pare de sufrir. Eso puede ser que no vaya a suceder en nuestras vidas, por lo menos acá, de esta habla de eternidad. Y Dios no es que está en maldad, Él es bueno, pero no nos oculta esta realidad. No nos oculta de que realmente este mundo no va a ser siempre color de rosa. Y Él no nos ha dejado abandonados, que creo que es lo más importante. Pues no solamente no nos miente, sino que no nos deja abandonados en esta triste, podríamos decir, o este transitar por este lado, sino que envía al Consolador y nos da recursos. Y Él quiere que caminemos en medio de esta cruda realidad, pero no solos. Él quiere caminar con nosotros y nos ayuda. Y nos da recursos también para que podamos acudir a Él. Y una de las parábolas o las parábolas que vamos a estar estudiando el día de hoy nos muestran de aquellos recursos con los que contamos nosotros en este mundo caído de sufrimiento, pero nos da herramientas justamente para que las afrontemos con Él, con el Consolador. Así que contamos, hermanos, con la oración, uno de los pasajes más conocidos que podamos escuchar, pero vamos a verlo de una manera fresca. El Señor permite que lo podamos ver hoy, que podamos acudir a la presencia de Él hasta que Él venga. Porque después ya no va a haber más, ya no va a haber más fe, hemos estado hablando, no va a haber más un montón de cosas. Y oración tampoco. Yo creo que Dios ha dejado esta herramienta como un recurso sumamente necesario en medio del sufrimiento, en medio de la adversidad. Y tengo una frase puntualmente que quiero y voy a estar repitiendo constantemente. Hasta que el Señor venga, hasta que el Señor regrese, hermanos, podemos ser aliviados nosotros. Podemos encontrar satisfacción, gozo en su presencia. Así que acude al tribunal. Y ahorita vamos a estar desarrollando en qué consiste este tribunal, y así se
titula este sermón, porque no es algo negativo, no es que está citado a... No, acudamos a un tribunal de un justo Dios, a un buen Padre. Entonces podemos ir confiados. Tenemos un abogado, tenemos un sacerdote y podemos acudir entonces a este tribunal. Vamos a abrir la palabra de Dios y vamos a estar leyendo Lucas del verso 18, capítulo 18, perdón, del verso 1 al 14. Dice la palabra de Dios, yo estoy leyendo en la Biblia de las Américas, y le refería a Jesús una parábola para enseñarles a ellos que debían orar en todo tiempo y no desfallecer, diciendo, había en cierta ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre alguno. Y había en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él constantemente diciendo, hazme justicia de mi adversario. Por algún tiempo él no quiso, pero después dijo para sí, aunque no temo ni a Dios, ni respeto a hombre alguno, sin embargo, porque esta viuda me molesta, le haré justicia. No sea que por venir continuamente me agote la paciencia. Y el Señor dijo, escuchad lo que dijo el juez injusto. ¿Y no hará Dios justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará mucho en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. No obstante, cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? Refirió también esta parábola a uno de los que confiaban en sí mismo como justos y despreciaba a los demás. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era recaudador de impuestos. El fariseo, puesto de pie, oraba para sí de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, estafadores, injustos, adúlteros, ni aun como este recaudador de impuestos. Yo ayuno 2 veces por semana, doy el diezmo y de todo lo que gano. Pero el recaudador de impuestos, puesto de pie y a cierta distancia, no quería ni siquiera alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, ten piedad de mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado, pero aquel no, porque todo lo que se ensalza será humillado, pero el que se humilla será ensalzado. Así que, hermanos, hasta que el Señor venga, voy a estar repitiendo esta idea, podemos ser aliviados en su presencia. Podemos acudir a esta herramienta que el Señor ha dado como la oración. Así que acude al tribunal. Y voy a estar separando en 3 puntos, no necesariamente por pasajes, sino 3 ideas que veo en el texto. Y quiero que pensemos primeramente, no desmayes. Si quieren tomar nota, no desmayes. El Señor le está mostrando al pueblo como esta herramienta, enseñarle al pueblo que la necesidad que tenemos de la oración, justamente para no desmayar. El segundo punto que vamos a estar viendo es: acércate, permanente y humildemente. Acércate, permanente y humilde. Y por último, vamos a ver el punto 3, es confía. Son verbos bien fáciles. No desmayes, acércate y confía. Y para que nosotros tengamos un contexto, Johnny el domingo pasado estuvo predicando uno de los pasajes también más complicado, pero termina de una manera un poco extraña. Ustedes mirarán en el pasaje en donde concluyó Lucas, en este caso Johnny, ¿no? Respondiendo 17:37, respondiendo ellos le dijeron: ¿Dónde, Señor? ¿Dónde sucederá todo este final, cuando venga el Hijo del Hombre? Y él les dijo: donde esté el cuerpo, allí también se juntarán los buitres. Y si vamos al 18, vamos hasta el 18:8 puntualmente, vamos a ver que esta parábola tiene que ver con lo que se dijo anteriormente, porque todavía tiene que ver con la venida del Hijo del Hombre. Miremos el 8.
Os digo que pronto les hará justicia. No obstante, cuando el Hijo del Hombre venga, hallará fe en la tierra. Tenemos todavía, a pesar de que tenemos un capítulo, el 18 y el 17, vemos que eh, tienen que ver una de la otra. Observamos que esta parábola se encuentra enmarcada en la venida del Señor, pero en realidad Dios no nos ha mentido, como les decía en un comienzo. Él nos muestra la realidad. Y Él dice, en donde está el cadáver en realidad, en ese algo que está podrido, ustedes seguramente han notado que se junta, bueno, o moscas, bueno, acá no sé si hay muchas cosas podridas, pero águilas, aves de rapiña se juntan justamente. Entonces el Señor dice, está podrido el mundo. Estamos en esta realidad. Y allí es donde, ¿cuándo va a ocurrir? Bueno, entre más pecado va creciendo naturalmente, más cerca va a estar el juicio. Así como una mujer parturienta cada vez está más cercano, y el Señor está diciéndolo esto mismo. Y esto enmarca entonces en la necesidad de la oración, en lo que el Señor está diciendo acá. Dios no nos está mintiendo. Y si sos un discípulo de Cristo, en un momento de alguna manera vamos a seguir experimentando sufrimiento. Y nosotros naturalmente, digo natural por nuestro pecado, podemos a veces pensar por nuestra altivez, por nuestro pecado, nos creemos autosuficientes. Y llegamos a pensar de que tenemos la capacidad de poder obrar y actuar separados de Dios. Pero nosotros estamos en esta realidad, que el mundo nos odia. Estamos luchando con nuestro pecado. Nosotros no podemos hacerlo solo. Y el Señor está diciendo, no lo hagan separados, para que no desfallen, para que no falten sus fuerzas. El pasaje comienza de esa manera. Y Él le refería esta parábola para enseñarles que ellos debían orar en todo tiempo y que no desfallen. ¿Por qué? Porque necesitamos del Señor, necesitamos acudir a Él justamente en medio de todo nuestro dolor, todo nuestro sufrimiento. Hay veces que sale el sol, hay veces que los semáforos todos están en verde y de repente uno dice, bueno, estoy bien. Y puede ser que pases una semana así, no necesito al Señor. Pero en realidad en todo tiempo el Señor dice, no solamente en las buenas, en las malas, cuando tengas mucho, cuando no tengas. Naturalmente nosotros acudimos es cuando ya las papas están calientes, ¿no? Como dicen. Cuando ya me voy a divorciar, cuando ya justamente estoy desanimado, estoy perdido, ya no tengo fuerzas. Justamente el Señor dice, bueno, oren todo el tiempo para que no lleguen a ese desánimo natural en este mundo caído. Y nosotros muchas veces creemos que somos totalmente autosuficientes. Nosotros, y creo que iglesia, debemos estar conscientes que no es nuestro territorio, no es nuestro reino. El reino es establecido, pero somos peregrinos. Nuestro reino va a ser en un momento allá con Él. Pero mientras tanto, el Señor nos ha dotado, quiere caminar con nosotros en este mundo perdido, corrupto, que está cada vez más podrido y que las aves, dice, es una señal de hecho. Y Él quiere caminar, quiere estar con nosotros, dotarnos de fuerzas, de recursos justamente para sobrellevar, para que no lleguemos a frustrarnos, angustiarnos, desanimarnos, desmayar, es la palabra que se usa en una de las versiones, desfallecer. Finalmente todo se trata de esto. Este es un significado parecido. Si uno mira la palabra en el original, Pablo también la usa varias veces, en Corintios, en Gálatas, en Efesios, para los Éfesos. Segunda de Corintios 4:16, hoy lo estuvimos leyendo en la lectura pública. Por lo tanto, no desmayemos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva día a día. ¿Cómo sucede? No nos dice la realidad es que nuestro cuerpo exterior se va a ir desgastando por la naturaleza de este mundo caído, por el sufrimiento, por nuestro pecado, porque envejecemos, porque nos enfermamos. Pero lo que Él está diciendo, no desfallezcamos, acudamos, porque el interior también se va a ir renovando día a día. Gálatas 6:9, también Pablo le dice, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos, si no
desmayamos. La misma palabra que está usando acá. Entonces, hermanos, ¿cómo vencer el temor en este mundo caído, corrupto? ¿Cómo caminar, cómo transitar como peregrinos en este mundo? Y el Señor está diciéndonos acá, yo les voy a enseñar. Él está diciendo a sus discípulos, les quiero enseñar la necesidad de que tienen que acudir en oración, en dependencia del Señor. La necesidad de orar siempre, en todo tiempo. Ya conocemos este pasaje conocido, orad sin cesar. Pablo también entendía esta realidad y la transmitía a las iglesias. Así que debemos buscar al Señor en todo tiempo, en todo tiempo. Para algunos yo sé que posiblemente por este mundo agitado y uno dice no tengo tiempo. Las mamás, hay un libro que Rochi tiene que le pasaron que tiene las manos ocupadas. Tiene tantas cosas para hacer que no tiene tiempo. Y uno podría decir, me siento identificado con esto. Los hombres también, vengo cansado, trabajé y no tengo tiempo para orar. Los adolescentes, jóvenes o cualquiera. Estamos en ese grupo y hay diversidad en los que estamos acá. Y podemos decir, no me organicé. Y finalmente yo creo que tiene que ver con eso, de priorizar justamente lo más importante. Lastimosamente no vemos como sumamente importante el poder estar delante de este Dios vivo como algo necesario. ¿Con qué regularidad acudimos? ¿Cuándo? Solamente cuando necesitamos y cuando ya no hay más opciones y ya acudimos un montón de cosas en nuestra autosuficiencia y bueno, ya acudimos a Dios. O cuando explote o cuando de tristeza, de estar abrumado ya no doy más. No, el Señor dice, háganlo en todo tiempo, para que eso no suceda justamente, porque estamos en un mundo que está caído. También, lastimosamente, es que nuestras oraciones pueden estar untadas de nuestro pecado y son egoístas. Y podemos usar este lugar espiritual o espiritualizar algunos pedidos de nosotros para que el Señor autorice algo que yo quiero. Y usar al Señor como una tarjeta de crédito de ir al shopping de la Trinidad para justamente beneficiarnos y pedirle al Señor constantemente cosas. Totalmente untadas por un egoísmo, por un hedonismo que no están glorificando a Dios. No estoy diciendo que no oremos por cosas, oremos, pero ¿qué tanto de lo que nosotros estamos pidiendo está el yo metido y no la gloria de Dios puntualmente? La oración es simplemente para pedir cosas, para pedir este auto, lo necesito, Señor, vos sabes, está bien, pero hay veces que el Señor puede responder de distintas maneras, ¿no? Sí, no, no todavía. Ahorita vamos a ver eso también. Paul Tripp, justo esta semana en un devocional que estábamos leyendo, dice, orar es abandonar mi adicción hacia otras glorias y deleitarme en la única gloria que verdaderamente es gloriosa, la gloria de Dios. ¿Por qué orar? No se trata de mí, se trata de yo intentarle darle la gloria a Dios, como lo vimos en el Padre Nuestro cuando Jesús le estaba enseñando a los discípulos. Primero la gloria de Dios, el reino, y por ahí aparece danos el pan de cada día. De resto, no se trata de nosotros, se trata de nosotros intentar seguir conociendo a nuestro Dios. La oración se trata de adoración, se trata de un sometimiento, de decir, venga tu reino, que se haga tu voluntad. Reconocer que no podemos y que sabemos, no solamente que no podemos, sino que no sabemos. Entonces por eso nos estamos acercando al Señor en oración y que lo necesitamos. Ya venir en oración es dependencia, decir, Señor, acá tengo esto en mente, quiero que tú obres y hagas lo que tú quieras. No, Señor, por favor ayúdame con este trámite que necesito para mi vida. Necesitamos ir en dependencia absoluta y no poner al Señor justamente en un tercer plano o como un beneficio. Así que la oración en realidad debe mostrarnos y llevarnos a rendirnos y celebrar cuando el Señor obre de alguna manera mis peticiones. Jesús repetidamente está diciendo que no se haga lo que yo quiero. Y Él era Dios, pero aún así Él estaba mostrando que la voluntad primaria, que ya estaba determinada desde la eternidad pasada, podríamos pensar, que no se haga
lo que él en ese momento estaba pasando, sino que se haga la voluntad de Dios. Si era necesario sufrir, como ya hemos venido hablando de aquel Jerusalén, de aquella cruz, pero que finalmente que se haga tu voluntad. Efesios 3:13, hablando de esta misma palabra de desmayar, por lo cual le pido que no desmayen a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Así que no se trata simplemente de lo que yo quiero, sino lo que me conviene. Finalmente, es lo que el Señor está haciendo por cada uno de nosotros. Que podamos sobrellevar. Una oración que yo animo siempre y lo veo en mi vida es, bueno, Señor, encamina mi corazón a tu voluntad. No solamente dame esto, sino, bueno, yo quiero que se haga tu voluntad. Yo te estoy poniendo esto en la mesa del tribunal, pero finalmente ayúdame o ayuda a que nuestros corazones en mi familia, en la iglesia, se alineen a tu voluntad y que yo sé que va a ser buena, va a ser perfecta. Ayúdame, y una oración para cada uno de nosotros, que el Señor realmente nos lleve a esa oración, no a una oración egoísta, egocéntrica. ¿Por qué? Porque nos vamos a desanimar cuando no aparezcan las respuestas que nosotros estamos pidiendo. Porque finalmente el Señor nunca prometió ciertas cosas que nosotros queremos pedirle. O no nos convienen también. Y esa respuesta puede ser no ese año o no todavía. Porque el Señor sabe lo que nos conviene. Yo ya lo he dado el ejemplo con mi hija, yo lo veo. Ella pide cosas, pero no se las voy a dar porque ahora no le convienen o no todavía. Y el Señor sabe qué necesitamos, cuándo lo necesitamos. Y justamente que nuestros corazones están por ahí teñidos todavía de un egoísmo. Dice un autor acerca de esta realidad que estamos viendo: si la sociedad es como un cadáver putrefacto, entonces la atmósfera en que vivimos está contaminada poco a poco. Y esto acaba afectando nuestra vida espiritual. Pero cuando oramos, tomamos aire puro del cielo y esto impide que desmayemos, que nos desanimemos, como justamente aparece esa palabra. Así que, hermanos, no desmayen. ¿Cómo podemos no desmayar? Justamente pensando en este primer punto, acudiendo en oración. El Señor nos ha dado justamente este medio para que nosotros acudamos a Él. Y si nosotros miramos el segundo punto, pensando, bueno, hicimos todo un punto de un solo capítulo, pero justamente la pregunta o la intención de por qué da esta parábola. Y en esta parábola, o por lo menos la primera parábola, nos está mostrando cómo debemos acercarnos. Primero, tenemos que hacerlo, tenemos que acercarnos, y de cómo debe hacer esa actitud en nuestro corazón. Y vimos en la lectura de esta mujer, esta viuda que estaba acercándose, y de qué manera lo hace. ¿Con qué tanta frecuencia debemos acercarnos? Yo creo que es lo que más resalta de todo esto. Y la respuesta es hasta el cansancio. Hasta el cansancio debemos acercarnos. Trata de imaginarte en este ambiente oriental, esta viuda. La corte no era un edificio, como podemos pensar ahora, era una carpa. Y esta carpa se iba moviendo, depende de donde el juez finalmente iba itinerante. Y hacía una agenda, específicamente lo metía en una y agarraba los que por ahí, agarraba en el día y listo. Esos juzgaba esos pleitos en ese día. Y habían claramente sobornos, habían ayudantes, entonces decía, bueno, ayúdame con mi causa. El juez, bueno, aceleraba el proceso. No ha cambiado nada en este tiempo, ¿no? Pero la viuda tenía que pasar varios obstáculos. Pensemos en esta cultura, en este relato que nos están dando, que es una parábola, pero primero en esa cultura, siendo mujer, tenía muy pocas probabilidades ante la ley, ante un montón de situaciones. Normalmente tampoco las mujeres acudían al tribunal, ellas tenían que ser representadas por su esposo, pero ella quedó viuda. No podía, no era normal que se acercara. Era el hombre que iba en representación de su familia o de la causa en general. Y un obstáculo más es que era pobre. Una viuda no podía trabajar, justamente.
Entonces no podía sobornar, no podía hacer cohecho, coimas como hubiera, incluso si hubiera querido. No lo podía hacer. Así que tiene varios obstáculos para acercarse. Pero esta mujer, día tras día, y eso es lo que el Señor creo que queremos que sacar de esta parábola. Está hablando de la oración y da una ilustración de cómo debemos acercarnos. Día tras día aparecía gritando aquel juez: hazme justicia de mi adversario. Hazme justicia de mi adversario. No tenía que perder. Ella ya sabía que en la lista iba a estar de última, posiblemente no iba a poder. Este hombre terminaba, este juez terminaba la jornada y allí está la mujer gritándole: hazme justicia. Era el fin de semana, ya había terminado la jornada en el supermercado, en el mercado allí, y la señora gritándole: hazme justicia por mi adversario. No sabemos cuántas veces sucedió, pero sin duda fue hasta el cansancio. En el mercado, en el restaurante, allí estaba gritándole esa señora al juez: hazme justicia de mi adversario. Y este hombre dice: mira, me tiene cansado. Ya me es molesta, usa esas palabras: cansancio, molestia, me está agotando la paciencia. Literalmente lo que tenemos acá en el texto. El juez malo, perverso, pecador, duro, porque también dice dos veces de quién era él. Él dice: yo no le temo ni a Dios ni a los hombres, no importa, yo no tengo ese temor que la gente tiene. Yo soy el que mando acá, tengo la autoridad, una autoridad muy grande de mandar a la muerte a algunos y a otros. Un corazón duro, impío, sin temor de Dios, ni del rumor público, ni del público, ni de la ley. Este hombre pudo ceder ante la insistencia de esta mujer débil, pobre, sin amigos, viuda, sin recursos. Y lo más importante, que nosotros vamos a ver contrastes acá, es cuánto más entonces nuestro Padre, que es bueno, que es justo, que es misericordioso, no va a escuchar las oraciones de sus escogidos, de su pueblo, de su iglesia, de cada uno de nosotros. Podemos aprender de acá no solamente de lo que está enseñando de la insistencia, sino de estos contrastes que aparecen en esta parábola. Tenemos a un juez injusto y por ende tenemos a un Dios justo. No dice la palabra, habla de justificación. Por lo tanto, nosotros podemos ir a Él confiados como iglesia a decirle insistentemente: hazme justicia, o peticiones que tenemos nosotros en este mundo caído, en el medio del dolor, confiados de que cada vez que nosotros nos acercamos, lo que nos dice el texto es que Él nos oye. No hace como el otro, Él sí nos oye. Él sí toma en cuenta nuestras peticiones. Ahora, la respuesta puede ser otra cosa, ¿no? Porque sabe lo que nos conviene, pero definitivamente entendemos y confiamos con lo que nos dice el texto, es que Él nos oye. Él no va a hacer oídos sordos justamente a las peticiones de sus escogidos, de sus santos. Y eso hay que dejarlo claro, ¿no? Porque la pregunta es, en un partido de fútbol, ¿a quién escucha el Señor? No, esas cosas no. Primero, posiblemente no hayan escogidos suyos allí, o sí, pero estamos hablando de cosas justas, cosas que el Señor responde y escucha las peticiones en medio del sufrimiento y el clamor de este mundo. El Señor está escuchándonos. Nosotros tenemos que entender esta verdad. Él nos oye, hermanos. Él nos oye. No solamente nos oye, sino que Él también responde todas nuestras oraciones. No siempre va a ser como la película de, ya me olvidó el nombre, pero le responde a todos sí, porque eso sería, imagínense el caos que se genera. Las respuestas del Señor son justas. La respuesta va a ser sí, no, eso lo he repetido ya varias veces, o no por ahora. Pero hay respuesta del Señor. Y Él intercede, el Espíritu Santo intercede también justamente lo que necesitamos. Y Él está diciéndonos acá: yo no soy como este juez injusto. Yo sí escucho, yo respondo. Y no me voy a tardar también, justamente. Así que confiemos, hermanos, de que tenemos que acercarnos insistentemente. Tenemos una viuda débil, ese contraste que podemos ver a estos escogidos en el verso 7, si nosotros lo vemos aquí. ¿Y no hará Dios justicia a sus escogidos? Está hablando de una palabra muy, muy fuerte, es muy interesante.
aquellos escogidos que desde antes de la fundación del mundo, Él ya tenía en mente quiénes eran. Cuando yo no tenía conciencia, vos no tenías conciencia, cuando no existía el cielo, la tierra, nada, Dios ya había determinado a los santos, a los suyos, a sus escogidos, sin hacer nada ni bueno ni malo. Cuando nada había sido creado, el Señor nos escogió, nos eligió. Y pensemos en esta realidad. Si Dios nos escogió desde antes del mundo, ¿nos va a dejar perder en este mundo en medio de nuestro clamor, de nuestro llamado a Él, a que haga justicia? Definitivamente no. Él entregó a su Hijo, como cantamos ahora, entregó al Cordero desde antes de la fundación del mundo, y haber derramado su sangre por vos y por mí. Ha hecho tanto por cada uno de sus escogidos. No va a escuchar una de sus oraciones. Ha hecho cosas tan grandes, negarse y darnos cosas tan pequeñas como escuchar una oración. Así que nosotros debemos confiar en nuestro Dios. Tenemos este publicano, un contraste también que nosotros estamos viendo acá, este publicano, y que yo creo que lo metemos en esta misma parábola, porque en el verso 9, si ustedes me acompañan, le dice, refirió también esta parábola, está hablando al mismo público, pero dentro del público es variado, y hay algunos que decían que confiaban en sí mismos. Y tenemos un contraste acá, tenemos al publicano y a los fariseos. Ambos relatos tratan de cómo debemos acercarnos a Dios, por eso los metí en este primero, no desmayes, pero el segundo, acércate. Ahora, ¿de qué manera debemos acercarnos? Insistentemente. La parábola nos está mostrando eso, la parábola de la viuda, pero también de una manera humilde. Y cómo el publicano se acerca a la presencia de Dios es de una manera humilde. La viuda ilustra la persistencia de la oración, mientras que el publicano muestra la actitud correcta acerca de cómo debemos justamente acercarnos. El publicano se golpea el pecho y está diciendo, mostrando un dolor profundo por su pecado. No sabemos de dónde viene este publicano, no dice el texto, pero posiblemente se habrá arrepentido, justamente. Habrá vivido de una manera como un pecador. Dice que subieron a adorar. Quién sabe cuántas cosas habrán pasado, pero cuando llegó, definitivamente él está expresándolo públicamente en el templo, diciendo, me arrepiento. Se golpea el pecho, mostrando luto, de una manera visible de expresar lo que está pasando en su corazón, algo interno, poniéndolo externamente, golpeándose. Es un gesto raro, de hecho, entre los hombres, en esa cultura. Estuve estudiando un poco. Es más común en las mujeres cuando había un duelo, se golpeaban, pero era como raro ver a un hombre haciéndolo de esa manera, a no ser que realmente querían exteriorizar algo. Están mostrando, es como verlo llorar, como dicen en Colombia, a moco tendido, ahí agachado y mostrando realmente lo que estaba exteriorizando. Reconoce él en su golpeándose su corazón de dónde nace justamente su pecado. También es una forma de mostrarlo. Esdras 9, yo quiero leerles esta parte, lo hace de esta manera también. Esdras se lamenta por el pecado del pueblo de Israel, en este caso cuando vuelven del exilio que se habían contaminado. Y Esdras 9 del 3 al 6 dice, cuando escuché esto me rasgué la túnica y el manto, me arranqué el cabello de la cabeza y la barba y me senté totalmente consternado. Entonces todos los que temblaban al oír la palabra de Dios de Israel vinieron y se sentaron conmigo a causa de la infidelidad de los que habían regresado desde el destierro, y me quedé allí sentado consternado hasta la hora del sacrificio de la tarde. A la hora del sacrificio me levanté donde estaba en señal de duelo, y aún con la túnica y el manto rasgados me arrodillé, levanté mis manos al Señor mi Dios y oré, oh Dios mío, estoy demasiado avergonzado y humillado para levantar el rostro hacia ti, porque nuestra iniquidad se levanta por encima de nuestra cabeza y nuestros pecados son tan grandes que llegan hasta el cielo. Esto es una imagen clara de lo que está pasando el publicano. Él no levanta la mirada, él está a un lugar lejano justamente
Y pensemos en cómo esto nos representa o debería representar la forma en que debemos orar al Señor. No solamente en un arrepentimiento, sino de decir, yo no soy digno de acercarme a vos, pero vos como buen padre me has acercado. Él se sienta en un lugar distanciado. Él se reconoce indigno poniéndose a esta distancia y clama por misericordia. Ten misericordia, y se golpea el pecho. Ten misericordia. Él sabía de la enormidad de sus pecados. Esdras no se había contaminado, pero él habla por medio del pueblo también, porque también hace parte de eso y se rasga en símbolo de eso. Finalmente, vemos el 14. Yo quiero que de este punto, os digo que este descendió a su casa justificado. Eso es lo más importante, yo creo que de todo el pasaje. Finalmente, la forma en cómo nos acercamos. Pero la otra persona, que se habla un poco más en realidad de cómo no debemos acercarnos en la oración. Este publicano se golpea, pero el otro está actuando de una manera totalmente equivocada. Él se está engañando a sí mismo, la realidad es esa. Como puede ser que muchos nos engañemos a la hora de acercarnos a la oración. En este caso, este fariseo oraba primero consigo mismo, dice el texto. Ustedes seguramente se pueden imaginar esta idea de alzar la voz en las calles o allí y escuchar esas oraciones tan bien elaboradas, teológicas. Y él decía, gracias, gracias porque no soy como esto, no hago esto, no hago esto. Y hace toda una lista. Pero esto no estaba glorificando a Dios. No está mostrando de que nos acercamos a Dios de una manera humilde, sino para que la gente escuche qué tanto sabemos, qué tanto hacemos. Muchas veces eso se puede transmitir a, no sé, un muro, una publicación, de una oración en las redes. ¿No? Las oraciones son para el Señor, finalmente, no para que nos vean finalmente lo que nosotros hacemos. No desmayes, confía. En este caso pensamos en acércate al Padre, acércate de una manera constante. Nos vemos en estas parábolas de una manera humilde. ¿Cómo termina nuestro pasaje? El que se ensalza será humillado, pero el que se humilla, entonces nos está mostrando que debemos acercarnos de una manera humilde. Él lo va a engrandecer. Y por último, este último punto, confía en el buen Padre, confía. Y quiero repetir la frase que hemos estado diciendo, creo que ya hasta el cansancio, hasta que el Señor venga. Sigamos pensando en que estamos en este mundo podrido, lastimado, dañado, clamando por una regeneración. Pero hasta que el Señor venga, nosotros podemos ser aliviados, podemos encontrar gozo incluso en medio de nuestro dolor. Cuando nos acercamos a Él de una manera constante, humilde, podemos ser aliviados en su presencia. Él entregó esta herramienta a la oración para que nosotros podamos hacerlo. Así que acude al tribunal. Y yo quiero que veamos este último contraste entre el publicano y el fariseo, que ya lo hemos estado un poco viendo, pero aquí la pregunta creo que más importante de todo nuestro texto, él está diciendo, ¿hallará fe? Cuando el verso 8, acompáñenme en 18:8, os digo que pronto hará justicia. No obstante, cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? Esto creo que enmarca un poco todo lo que venimos hablando. Y no se trata yo creo que seguramente hay fe, ¿no? Hemos hablado un poco antes, hace 2, 3 sermones, que no se trata de la fe en sí. Este hombre está depositando, este fariseo, su fe en su obra, pero no está depositando la fe en el Señor. Y eso es lo más importante que nosotros debemos pensar. Este hombre, Dios dice, ¿hallará fe Dios? Sí, definitivamente, pero ¿en qué? El fariseo está dando una lista de cosas donde él está poniendo su confianza, su corazón. En el verso 11, si ustedes lo ven, véanlo allí. Te doy gracias porque no soy como esos ladrones, injustos, adúlteros, ni como este. Ni siquiera le da el nombre. Este que está ahí, bueno, mira para atrás porque él estaba adelante. Ni como este. Yo ayuno 2 veces,
Se le pedía que se ayunaran una vez al año y él hacía 2 ayunos a la semana. Era tremendo cristiano y él estaba orgulloso de eso. Tienen que hacer, yo soy el modelo justamente. Yo doy los diezmos de todo, de todo. La oración totalmente antropocéntrica. Aquí lo vemos mostrando, centrada en el hombre, una oración hedonista. Y yo quiero que pensemos, ¿saben cómo poder identificar que nosotros estamos orando así? Bueno, cuenten cuántas veces, si quieren escriban sus oraciones, y cuenten cuántas veces aparece dame, o aparece el nombre de ustedes, o peticiones, y cuántas veces aparece justamente cosas que tienen que ver con la gloria de Dios, solamente con hacer la voluntad del Señor. ¿Cuánto hay de mí en esa oración y cuánto hay de la gloria y del reino de Dios en esta oración? Pero este hombre se estaba engañando a sí mismo. Este hombre pensaba que era acepto ante Dios por hacer esto, esto y esto. Y por lo tanto, bueno, si yo hago, entonces el Señor me bendecirá. Su fe estaba depositada en su autojusticia. Y no se trata de fe, ya lo hemos hablado, se trata de en dónde está depositada, el objeto de esa fe. Yo soy mejor porque no falté una sola vez este año a predicar, al culto, a la iglesia. Y podríamos hacer una lista, cada uno decir, y comparando con otros hermanos, no como aquella persona que, no sé, hace 3 por 1. Yo soy mejor porque ahora tengo una mejor posición, ahora gano más, ahora estoy haciendo cosas más visibles que otro y no como aquel que todavía está limpiando sillas. No se trata de eso. El reino de Dios no se vive de esa manera. Se trata de quién está dando la gloria a Dios. Se trata justamente de decir, no es por lo que yo hago o dejo de hacer, es porque yo soy aceptado en Cristo Jesús. Y él dice, ciertamente, aquel descendió como justificado. Pero el otro, engañado en su corazón, pensando que por lo que hacía, depositando su fe en lo que él hace, o las posesiones o los títulos que tiene, justamente totalmente engañado. Se fue a la casa pensando que estaba bien todavía. Él, de hecho, ese es el peor problema, que nuestro pecado nos engaña y podemos vivir toda la vida como cristianos, haciendo cosas de cristianos, obras, y engañados, pensando de que esa manera vamos a entrar. Y el Señor dice, yo no los conozco. Ya hemos mirado varios pasajes de esta manera. Así que lo importante al final del día es qué es lo que Dios piensa de lo que vos estás haciendo. No de lo que la gente está mirando, no de lo que vos estás publicando o haciendo, sino que esa fe esté depositada es en Cristo Jesús, porque Él es el que justifica. 2 veces, 3 veces, perdón, está diciendo ante la viuda, Dios hará justicia, Dios hará justicia. Este hombre humilde fue justificado, porque lo más importante es que Él me halle justo, que yo pueda encontrar mi fe esté depositada justamente en Él. ¿Encontrará fe el Señor? Muchas veces nuestras vidas puede ser que no lo demuestren. Pensemos en el capítulo anterior que estuvo exponiendo Johnny. ¿Qué porcentaje en el juicio fueron las personas que finalmente, un puñado de personas? Y de esa manera dicen, en el tiempo de Lot, encontrará fe el Señor y empieza a negociar diciendo, si hay 50, bueno, si hay 50 está bien, pero no. Si hay 40, ¿se acuerdan de ese pasaje? No hallaba fe. Ahora, eso puede suceder ahora también. Y el Señor está diciendo, hallará fe, que realmente esté depositada no en sus obras, sino justamente en el Señor. Esa fe, esa confianza de que Él hará justicia. Por eso nos podemos acercar tranquilos al trono, hermanos. Nos podemos acercar tranquilos a este lugar de juicio, porque no va a ser para condenación para los que están escondidos en Cristo, sino para salvación, para esperanza, para fortaleza de nuestras almas. ¿Con qué tipo de oración clamamos nosotros su venida? Creo que es bueno que terminemos de esta manera, porque si nosotros pensamos que esta vida es para acá nomás y nosotros no anhelamos finalmente la gloria venidera, una redención completa, estaríamos incluso fallando también.
De hecho, el recordatorio que vamos a hacer en un momento no solamente es para recordar la sangre, sino que dice ¿hasta cuándo? Hasta que yo vuelva. Porque tienen que anhelar constantemente, tenemos que anhelar. ¿Cuántas veces nosotros, hermanos, decimos, ven Señor? ¿Por qué piensan que no lo hacemos constantemente? A veces sí decimos, Señor, tengo que pagar esto, ven Señor ya. Tengo una enfermedad, ojalá el Señor venga. Pero esto no es para la gloria a Dios, no es para anhelar que quiero disfrutarlo a Él plenamente, sino para huir, o para huir del infierno, o para huir de las deudas y de todas las cosas. Así que yo creo que es sumamente importante que nosotros pensemos en esto, en esta venida. ¿Hallará fe en el Señor? Sí, yo estoy anhelando y es el anhelo, Pablo lo dice de cierta manera también en varios pasajes, Maranata, ven Señor pronto, ven, porque anhelamos no solamente huir de este momento, sino de disfrutarlo a Él eternamente. Hay un meme que me causa mucha gracia de unas señoras que están cantando, pasan al público y cantan eh, una canción casi que escatológica, ¿no? He terminado la carrera, he guardado la fe y estoy esperando que me vengas a buscar, Señor. Y grita una señora, pero no todavía. Como que sí, pero entiendo la verdad, pero todavía tienes algo que hacer. Todavía la señora no quiere irse, no quiere morirse. Y yo creo que una ilustración que escuché estos días nos puede revelar nuestras egoístas motivaciones. Imagínense que un matrimonio que se van a casar, compran las cosas para su casa, compran muebles, cuadros, heladera, dejan todo pintado, un departamento, pero cuando la mujer, vamos a poner la mujer, va a ver el departamento, dice, mira, yo fui a ver el departamento, pero creo que todavía no nos vamos a casar, voy a vivir, voy a disfrutarlo un poquito más. De hecho, vamos a aplazar el matrimonio 2 años y medio. Nosotros podemos actuar de esa manera. El Señor nos ha prometido, la iglesia tiene un esposo y la iglesia hoy en día está diciendo, no, no vengas todavía. No anhelamos, es decir, no solamente quiero disfrutar para mí, quiero esperar un ratito más, sino quiero disfrutar los muebles, quiero disfrutar la casa, quiero disfrutar y gozar este mundo, pero finalmente no estoy anhelando para mí lo mejor que puede pasar. Pablo está en esa disyuntiva, yo quiero irme ya, pero quiero quedarme no para quedarse a disfrutar todos los placeres de este mundo, no, para avanzar el evangelio de Dios. Él decía, para mí cualquiera de las dos cosas está bien, pero yo quiero quedarme, porque el Señor me está usando y Él dice, voy a ir a partes donde nadie ha ido. Definitivamente la gloria de Dios no es un decir, me quedo porque no me he podido realizar, no he hecho los viajes que he podido hacer. No importa eso, hermano, son cosas totalmente que van a pasar, va a haber cosas mucho, mucho más gloriosas. ¿Saben cómo termina la Biblia? Ustedes saben todo cómo comienzan todos, ¿no? En el principio, ¿saben cómo termina? ¿Alguien lo puede decir de memoria? Vayan al último pasaje de sus Biblias. Vamos a dejarlo allí porque creo que va a ser un recordatorio para el tiempo que pasamos en la cena. Ven, Señor. El que testifica de estas cosas dice, sí, vengo pronto. Él está prometiendo algo. Amén. Ahora la iglesia dice, la novia dice, ven, Señor Jesús. ¿Qué tan recurrente es nuestra oración recordar estas cosas? En medio de este mundo dañado, ven Señor, pero no porque sí, no para huir, no para disfrutar un momentico más acá en la tierra. Sí, yo vengo pronto, amén. Pero la iglesia dice, ven Señor Jesús. Nos unimos constantemente nosotros a este clamor, a esta oración, sabiendo que hasta que el Señor venga podemos ser aliviados en su presencia, en la oración. Acudamos al tribunal y puede decir, bien, hemos avanzado este año en medio de dificultades, pero ven Señor, este año ha sido de bendición, de santificación para nuestras vidas. La naturaleza lo hace, dice que con gemidos de día y de noche lo hace. Nosotros también podemos decir, Señor, ven, como de una manera insistente, como hace la viuda. Yo esta mañana estuve en urgencias y uno mira tantas cosas que pasan.
A mí me hace mal ver porque hay accidentes de todo. Y uno dice, ven, pero después también hablando con un hermano decía, esta gente se está perdiendo también. Es como esa disyuntiva, yo quiero que venga y quiero reinar con el Señor, pero también es que el Señor me use, me sigue usando, nos use como iglesia, justamente. Dios no nos ha dejado solos, hermanos. Ha dejado la oración, quiere caminar con nosotros. Esta mujer, todo lo que tenía que hacer, todo lo que podía hacer en sus pocos recursos, era caminar alrededor de la tienda y gritar y gritar y gritar, porque sabía que no podía. Pero nosotros, hermanos, tenemos acceso directo. Johnny también hace unos meses habló del Salmo. Podemos levantar el teléfono. Estamos a esta distancia de hablar con Dios, de una oración. Podemos hacerlo cada uno de nosotros. Primera de Juan, que están estudiando también las mujeres, 2:1, ¿qué dice? Tenemos un abogado. Tenemos alguien que está intercediendo. Tenemos un sumo sacerdote, Hebreos 2:17-18, que constantemente nos representa ante el trono de Dios. Así que nuestra oración debe ser persistente, como la de la viuda. Debe ser humilde, como la del publicano. En contraste, no debe ser como la del fariseo. Debemos acercarnos porque definitivamente esto nos va a ayudar a nosotros a poder transitar de una manera por lo menos soportable en la fuerza del Señor y no la nuestra, y ser aliviados justamente de eso, de este mundo pecador. Dios, escuchemos lo que dice la palabra de Dios. Dios es un Dios bueno, justo, misericordioso, que siempre va a responder, que siempre va a escucharnos. Es un buen Padre. Así que nosotros podemos decir, ven, Señor, por tu pueblo. Ven por nosotros. Ven, Señor Jesús, y tómanos por la eternidad. Y esto lo hace justamente en su Hijo Jesucristo. Así que yo creo que es sumamente importante que nosotros volvamos a recordar esto. Vamos a orar, hermanos. Nuestro Papá, yo te quiero pedir que nuestros corazones, Señor, estén cada día más alineados a tu voluntad. Y para que eso suceda, necesitamos conocer tu voluntad, Señor. Necesitamos tener intimidad, cercanía contigo, Dios. Ayúdanos, Señor. Yo en primera fila necesito seguir creciendo, Señor, en oración. Necesito seguir creciendo en dependencia de ti, Señor. Porque justamente por causa de mi pecado es que a veces confío tanto en mí o en los hombres que dejo al lado lo más importante, es que esta es tu iglesia, Dios. Y tú estás obrando por medio de tu palabra a tu pueblo en tu tiempo. Te doy gracias, Señor, por esto, Señor. Ayúdanos, Señor, a poder seguir creciendo. Ayúdanos a seguir escuchando, Señor, y dependiendo y respondiendo en alabanza a ti, nuestro buen Dios. Amén.